Hoy nos encontramos con la psicóloga y docente de inteligencia emocional, Juliana Castaño, para hablar sobre un tema muy importante que es el estrés y la somatización que presentan los niños, especialmente en la parte académica, cuando van a presentar una prueba o un trabajo en el colegio. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Es que podamos dialogar. Justamente es un tema fundamental en el cual como docentes, como adultos, tenemos la responsabilidad de poderlos acompañar de la mejor manera en todo este proceso también de descubrimiento emocional. Entonces, de verdad, muchas gracias por No, invitarme. gracias por aceptar la invitación y la verdad es que sí es un tema muy importante porque muchas veces desconocemos ciertos síntomas o ciertas situaciones que se presentan con los niños que de pronto no sabemos identificar por qué es que ocurren. Por ejemplo, la somatización en ellos. ¿Cómo se puede o qué es exactamente la somatización en los niños? La somatización es un concepto clave. De hecho, justamente tú mencionabas ahorita, yo soy docente de inteligencia emocional. Una de las esferas que abordamos con los estudiantes es la esfera intrapersonal, ¿sí? El yo poder conocerme a mí mismo, entender la relación que tengo conmigo, con mi cuerpo y con mi pensamiento. La somatización hace referencia a la manifestación fisiológica, física de mi emoción. Básicamente, mi cuerpo habla y a veces no lo escucho. ¿Qué sucede? Los niños están en una etapa en donde todavía les cuesta poner la emoción en palabra, ¿sí? Te dicen la típica frase de no sé lo que siento. Es más, no solo a los niños, también nos pasa a los adultos Nos y a los pasa a nosotros, adolescentes. sí. No sé qué me pasa, pero mi cuerpo sí lo está manifestando. La somatización es ese reflejo físico, fisiológico, que puede llevarme en muchas ocasiones a experimentar también un malestar emocional, ¿sí? Te pongo el ejemplo, me siento muy angustiado y tengo la crisis de llanto, eso es somatizar, ¿sí? Estoy muy ansioso y siento desesperación por comer, ¿sí? Estoy muy estresada y me empieza el dolor en la espalda, me empieza el dolor en la cabeza, no sé si incluso también te ha Sí, pasado en momentos de sí, claro. estrés. Eso es somatizar físicamente cómo responde la emoción en tu cuerpo. Sí, y es común que en ellos se presente, y más que todo cuando van a presentar algún examen o algún trabajo, ¿cierto? Claro, totalmente, porque en estas situaciones los estudiantes están viviendo un desafío, ¿sí? En donde se empiezan a generar emociones naturales, como por ejemplo el estrés y la ansiedad. El estrés es inevitable y es natural ante una situación en la que yo sé que hay presión y que yo debo mostrar algún tipo de resultado. El estrés es necesario y ahí hay que hacer una distinción muy importante, ¿sí? Sí. El estrés me lleva a mí a tratar de buscar alternativas y soluciones. Si yo sé que, por ejemplo, tengo un examen, una exposición, el estrés me lleva a mí a estudiar, a preguntarle al profe, a revisar en internet, a imaginarme los diferentes planes de acción de cómo voy a enfrentar la situación. ¿Qué empieza a suceder? Y lo que yo debo poner mucha atención es cuando surge el distrés, que es Distrés. básicamente ese estrés negativo, Qué ¿sí? concepto tan En donde interesante. ya siento que he perdido un poco el control de mi pensamiento, de mi cuerpo, donde me siento bloqueado. Mm. He allí donde está la clave, en cómo acompañamos a los niños a desarrollar estrategias para gestionar el distrés, para gestionar la ansiedad. O sea que cuando se presenta el distrés es cuando ya se empiezan a manifestar esos síntomas de los que hablábamos ahorita, doctora, de cuando ya se vuelve somatización, cuando se vuelven síntomas físicos que, por ejemplo, pueden ser gastrointestinales, dolor también de cabeza, el dolor de espalda. Entonces ahí esto se empieza a manifestarse y entonces uno dice, no es solamente fisiológico, es buscar la raíz de qué está motivando a que se sientan, inclusive también he escuchado mucho sobre las alergias. Claro, claro, porque es que de algún modo una situación desafiante a mí me puede llevar o es el detonante que me puede llevar a mí a tener diferentes manifestaciones físicas. Que claro, las manifestaciones físicas no solo las tengo con las emociones comúnmente negativas, que más que negativa, porque toda emoción es necesaria, me genera una sensación desagradable, ¿sí? Sí. Pero también con las emociones agradables yo manifiesto físicamente. ¿Qué sucede? Que cuando yo empiezo a ver en mi estudiante que está teniendo una somatización muy fuerte, que ya también a nivel de pensamiento me está llevando a mí a decir, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo voy a perder, ¿sí? Es que yo ya ni siquiera soy capaz de dormir cuando sé que tengo una presentación importante. Sí. Es que ya perdí el apetito o al contrario,
tengo muchísimas ganas de comer antes de algún tipo de desafío. Sí. Entonces, claro, el cuerpo está hablando. A veces no sabemos entender esas señales y solo ponemos atención cuando ya de algún modo explota la situación. Entonces, en este caso, cuando se identifican los estudiantes, ¿cómo se puede actuar desde su experiencia como docente y también qué consejos se le puede dar a los padres para actuar en estos momentos en que se pueden como llegar a identificar estas somatizaciones en los niños? Yo pensaría que lo primero es escuchar, darte la oportunidad de sentarte con tu hijo, con tu hija, con tu estudiante, preguntarle cómo te sientes, qué pasa. Es más, a veces incluso uno les pregunta cómo te sientes y te dicen bien, pero ahí es donde surge otra pregunta, ¿y bien qué significa? Porque puede ser bien mal, Sí, ¿sí? verdad. Entonces ahí es donde empiezas también a indagar qué significa ese bien, ¿sí? Cuéntame qué ha pasado últimamente. A veces vamos a la típica pregunta de hoy te quedaste atrasada. No, ¿qué jugaste hoy en descanso? ¿Con quién compartiste? ¿Qué te gustó? Es más, si yo quiero que me cuenten cómo se sienten, también es importante yo tener esa apertura de hablar sobre lo que yo siento, porque es que ellos aprenden a regularse con base en lo que yo también como adulto les muestro. Yo soy un agente de corregulación, ¿sí? Entonces, lo primero, clave, es escuchar. Sí. No asumir lo que ellos necesitan, sino preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? A veces te cuentan cosas que ni siquiera todavía has contemplado, ¿sí? La segunda es poder empezar a identificar los detonantes de estas situaciones de mayor malestar emocional, ¿sí? ¿En qué momentos en específico es donde yo tiendo a reaccionar de esta manera? Ujú. Si yo identifico el detonante, yo puedo crear un plan de acción para Qué tratar interesante. de generar una mayor contención emocional, ¿sí? Tercero, es buscar estrategias de autorregulación. Pero es que no le sirven a todos las mismas. No, en específico a esta personita que le ayudan. Básicamente yo lo denomino estrategias salvavidas, que me ayudan a mí a salir adelante en la crisis. A algunos les ayudo a escribir, dibujar, jugar con el balón, hablar con una persona de confianza. Pero si yo sé que hay un recurso, yo puedo gestionar la ansiedad, porque la ansiedad es el sentir que yo no puedo afrontar la situación, Sí. que estoy en peligro, que estoy en alerta. Y también se presentan como diferentes técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, la respiración diafragmática que puede Sumamente. ayudar al niño antes de presentar la prueba, ¿cierto? Enseñarlos a respirar, a controlarse, cómo manejar el tema del estrés, Crucial, lo que tú dices, pensamientos positivos. exacto. Primero es clave la respiración. Sí. Yo les digo bastante, chicos, si ustedes primero no respiran y no respiran bien, Ujú. yo en ese momento yo me siento completamente desbordada. Lo que tú dices del pensamiento es crucial porque empiezan a desarrollar distorsiones cognitivas y me las creo. Y es como si llevara acá una etiqueta de no soy capaz, de voy a perder, de definitivamente no hay ninguna solución. ¿Qué es importante ahí? A veces ellos te empiezan a decir todo este listado de descripciones negativas sobre Sí, sí mismos. Y uno como adulto, obviamente también angustiado por esta situación, empieza con otro listado de todas las cosas maravillosas. ¿Qué pasa? Ellos te escuchan y luego se van al cuarto y siguen pensando que no es que yo soy malo y voy a perder. sí, Uno que puede utilizar un debate empático y amable. sí. Por ejemplo, debatir con hechos. No, es que mira, yo nunca voy a ganar un examen de español. Me da terrible, mamá. Ay, ven, pero tú hace algunas semanas no ganaste un examen de matemáticas o de español. Tú ya has hecho exámenes y has ganado. Ah, bueno, quizá no siempre. Entonces, mira, yo empiezo a debatir esa creencia irracional de Sí, siempre o nunca claro. con hechos que Y él hace mismo que descubre. se Claro, cuestione y empiece ya a cambiar esa forma de ellos mismos, dirigidos con un buen dirigimiento, dirección, con una sí, buena claro. dirección, sobre cómo se pueden cambiar esos pensamientos que se tienen negativos para que sea a través del positivismo. Entonces ahí es donde empieza como a descubrirse qué son esos pensamientos que están generando esa emoción que llevan a la Efectivamente. parte conductual y se manifiesta Claro, porque somáticamente. nosotros hablamos de que emoción, pensamiento y conducta trabajan de la mano, ¿sí?
Entonces también identificar cuáles son esas creencias irracionales más frecuentes en el niño y en el adolescente, a mí me brinda claridad de cómo poderlo acompañar, Sí, validarlo validar. emocionalmente, no minimizar su crisis porque yo no puedo comparar la crisis de un adolescente con la del adulto, validarla sin sobredimensionarla, Sí. sino que ayudarle a ver que hay alternativas, que yo como adulto estoy para ayudarle, pero a la larga él es el que toma las decisiones. De verdad que sí, doctora, y es muy importante porque eso hace también referencia a un modelo que es muy bonito de trabajar en terapia, que es el modelo conductivo-conductual. Entonces, es la verdad que es muy valioso porque nos lleva a indagar sobre todo eso y poder como saber y conocer más, cómo poder tener ese debate, esa validación emocional, ese diálogo que se debe hacer con los niños. ¿En qué momento se debe entonces, de acuerdo a esto, buscar ayuda profesional? Yo pensaría que con esta pregunta es clave reconocer que yo no solo voy al psicólogo cuando me encuentro mal. De hecho, es un mito. Así como yo voy al médico para hacerme un control, yo también puedo ir a un psicólogo con la intención de conocerme un poquito más a mí mismo, de desarrollar ciertas estrategias, de fortalecer mis habilidades sociales, mis habilidades de autorregulación. Entonces, yo puedo ir al psicólogo también en busca de ese crecimiento personal. A veces, ¿qué Sí. ocurre? Estamos enseñados a apagar incendios y no a prevenirlos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir en busca de crecimiento, fantástico. Sin embargo, claro, cuando yo también empiezo a identificar en el niño, en el adolescente, una sintomatología más marcada con afectaciones de sueño, de alimentación, con creencias distorsionadas que se presentan con frecuencia, con baja autoestima, que yo empiezo a identificar que ha perdido el interés también en múltiples actividades que antes Sí. lo cautivaban, yo digo, ven, acá posiblemente ya está iniciando ese Se incendio, incendia. acá yo tengo que hacer algo. Y lo que yo te decía antes, el rol del adulto es crucial, porque yo soy agente de corregulación. Sí. Y él también aprende de acuerdo a cómo yo me estoy regulando en un momento de crisis. Entonces es muy importante la ayuda profesional, no solamente como lo expresa doctora, cuando ya está el incendio, sino también los padres, para los padres, para los que tenemos hijos, acudir a esta ayuda psicológica, porque también es una guía para nosotros, para saber dialogar, para poder entrar a hablar con ellos de la mejor manera, poder identificar lo que les puede estar sucediendo. Doctora, pues muchísimas gracias. La verdad es que esta es una información muy valiosa y muy importante que nos ayuda a tanto los docentes como a los padres de familia para saber cómo hacer este acompañamiento de la mejor manera para nuestros niños que son el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti por el espacio, de verdad que fue muy significativo. Gracias.